Ya inició un nuevo periodo legislativo y tanto diputados como senadores enfrentan grandes retos como discutir, analizar y retomar algunas de las discusiones y reformas que quedaron pendientes de la legislatura pasada, entre muchos otros retos. Soy Eduardo Lara y en 15 hablaremos de este tema con Andrea Chávez, senadora de la República. Andrea, ¿cómo estás? Eduardo, gracias por la invitación, muy contenta. Andrea, pues sin duda desafíos grandes los que enfrenta hoy la nueva legislatura que inició ya hace algunos días y que hoy tienen, por ejemplo, el tema de la discusión de reforma judicial y otras más que vienen en puerta. ¿Cuáles son los desafíos que tú ves que se estarán enfrentando en esta legislatura? Los grandes desafíos desde la enorme confianza que depositó el pueblo de México el pasado 2 de junio tienen que ver con cómo garantizar los derechos de las minorías ahora que nuestros partidos Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México obtuvimos mayoría calificada en una de las cámaras y prácticamente mayoría calificada en la otra. Esto tiene que ver con abrir procesos de diálogo, poder tener una escucha muy atenta, muy abierta y garantizar la pluralidad que existe en nuestro país. Producto de la presentación de las reformas constitucionales que hiciera nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero, se ha iniciado un proceso de discusión amplio en todos los rincones del país que versan sobre 2 proyectos de nación. Uno que privilegiaba a unos cuantos en el periodo neoliberal y ahora el que pretende regresarle el poder a las grandes mayorías y al pueblo de México en su conjunto, eliminando las brechas de desigualdad y la corrupción que existen. ¿Cuáles son tus expectativas, los desafíos que tienes tú como legisladora, como senadora de la República? Yo espero un diálogo y un debate de mucha altura, con argumentos válidos, sólidos, basados en la verdad y en el estudio de los temas tan diversos que tenemos. Por supuesto que hay ocasiones en las que no vamos a poder estar de acuerdo en todo, pero la expectativa que yo tengo, partiendo de la buena voluntad y de una enorme esperanza de que a nuestro México le vaya mejor, es que los legisladores podamos dar ese debate de altura, con altura de miras, no promoviendo la desinformación, no promoviendo las mentiras y velando siempre y en todo momento por México. Hubo varias reformas que quedaron pendientes o como coloquialmente le decimos, se quedaron en la congeladora de ahí del Congreso. Se han retomado algunas de ellas, la reforma judicial fue una de ellas. Queda pendiente la reforma electoral, que también fue propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Queda pendiente por ahí eliminación de organismos autónomos, reducción de horas laborales, en fin, varios asuntos que han quedado pendientes. ¿Cuál va a ser la prioridad? Y al final de cuentas, ¿en qué consisten también estos cambios que se están proponiendo? Pues me parece que el pueblo de México conoce la prioridad inicial, que tiene que ver con la reforma al Poder Judicial, para eliminar un sistema que ha fallado durante muchas décadas. En este país hay un 99% de impunidad que parte de una cifra que es aterradora. De 100 delitos que se cometen en nuestro país, 6 se denuncian y de esos 6, el 99% no llegan a una sentencia ni condenatoria ni absolutoria, generando así violaciones graves a derechos humanos con chivos expiatorios sin sentencias en las cárceles que tienen más de 19, 20 años sin una sentencia, privados de su libertad, generando así también una expectativa que no se cumplió de que los jueces, magistrados y ministros pudieran darle acceso a las víctimas de la justicia, un acceso pronto, expedito, real, completo, integral, ¿no? Me parece que esa es la primera de las prioridades, porque tenemos la prisa que lleva una madre de víctima de feminicidio exigiendo justicia durante más de 15 años. Tenemos la prisa que lleva un adulto mayor por recibir esa pensión en donde no hay recursos en algunas entidades federativas porque pues hay grandes evasores fiscales que se les han condenado impuestos a través precisamente de amparos que otorgan personas juzgadoras, o inclusive hay graves violaciones a derechos humanos en contra de la
educación como la que sucediera aquí en el estado de Chihuahua, producto de una resolución de un juez en donde se generó la privación de los libros de texto gratuitos de las niñas y los niños. En ese sentido, esa es la primera prioridad. Después vendrá la discusión particularmente importante de la eliminación de algunos organismos autónomos, no de todos. No de todos. Es evidente que no vamos a proponer eliminar el Banco de México, por ejemplo. No, pero sí hay algunos que por ahí se han mencionado. El INAI es uno de ellos en los que se han mencionado dentro de estos cambios. Así es. Y que eso genera, a final de cuentas, preocupación en varios sectores. Por ejemplo, en el INAI hay un tema que merece ser analizado. Hay diversas disposiciones que exigen a las instituciones de poder garantizar el acceso a la información que tenemos a manera de derecho todas las y los mexicanos. Es decir, están plenamente legisladas las disposiciones para los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, y en ese sentido deberíamos pugnar porque se cumplieran esas disposiciones legales, esos mandatos legales, y no andar creando institutos cada que hay una carencia, porque eso solamente llega a engrosar el gasto presupuestal. Ese es un caso muy particular que merece ser analizado aparte, pero hay otros, por ejemplo, la CRE, la Comisión Reguladora de Energía. Hay otros que están encargados, por ejemplo, de revisar los monopolios económicos, como la COFESE, que son instituciones que desde nuestro particular punto de vista podrían formar parte de alguna secretaría que ya existe del gobierno federal. Por ejemplo, COFESE, que formase parte de la Secretaría de Economía, que la CRE o la CENACE forman parte de la Secretaría de Energía. En fin, no es eliminar sus facultades y funciones, pero sí es que ya no se estén duplicando estas funciones, precisamente. Que ese es el objetivo principal que busca esta reforma. Correcto, esa sería la segunda en las prioridades. Y la tercera, después de lo que será un debate amplio, retomar la reforma político-electoral. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que será la próxima presidenta de México, la primera mujer en la historia, ella ha propuesto ampliar el proceso de diálogo al respecto para poder, en primer lugar, eliminar los plurinominales, que es una exigencia del pueblo de México. En segundo lugar, eliminar las prerrogativas ordinarias que reciben los partidos políticos cuando no hay elecciones, porque ¿por qué un partido va a estar recibiendo recursos del pueblo de México si no hay procesos electorales abiertos? Y en tercer lugar, y me parece fundamental, que el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación puedan garantizar el pleno ejercicio de la democracia en nuestro país. Me parece que son esas tres las reformas constitucionales de mayor envergadura, que necesitan mayor diálogo, pero también hay otra que genera consenso, que tiene que ver con reducir la edad, en el caso de las mujeres, de 65 a 60 años para poder ser beneficiarias de los programas sociales, particularmente el de adulto mayor. El Senado de la República me ha electo como la presidenta de la Comisión de Bienestar y vamos a estar dictaminando esta reforma constitucional, así como elevar a rango constitucional las becas que reciben las juventudes para poder estudiar y trabajar en su defecto si es que así lo deciden. Y también una tercera que es particularmente importante para el estado de Chihuahua, universalizar las pensiones para personas con discapacidad. Algo que comentabas, sin duda el tema de la reforma político-electoral junto con la reforma judicial forman parte de estas reformas pues, muy ambiciosas que ha propuesto el Ejecutivo Federal. En este caso, ¿a qué se van a enfrentar ahora sí en el debate? Es mucho consenso el que se tiene que lograr para que estén de acuerdo ahora sí todas las bancadas o la mayoría de las bancadas para aceptar algunos de los cambios. No todo lo que viene en la reforma tampoco está mal, pero también quedan muchas lagunas que de repente generan estas incertidumbres, generan estas dudas y que merecen ser pues aclaradas para la gente. Mira, la reforma al Poder Judicial o lo que será la reforma político-electoral o inclusive la reforma en materia de Guardia Nacional, pues desde luego
se están tratando desde las disposiciones generales como lo son las constitucionales. Pero después vienen los cómo vamos a implementar esas disposiciones en las leyes federales o en las leyes reglamentarias, estos artículos constitucionales. Y es en donde me parece que deberemos ser muy responsables y generar mayores consensos, incluso aunque en la constitucional, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque es en la letra chiquita, es donde están los detalles, donde podemos encontrar al diablo, ¿no? El diablo está en los detalles. Creo que la oposición tiene una oportunidad histórica de poder decir, les entrego mi confianza para poder hacerlo desde lo constitucional, y me gustaría que las reservas que tengo, que son válidas, que son legítimas y que merecen ser escuchadas, se puedan incluir en las leyes reglamentarias. Sin embargo, hemos encontrado pues una cerrazón obtusa completa de parte de la oposición, que está divulgando graves mentiras al respecto, y en ese sentido, cuando hay mentira e hipocresía de por medio, el diálogo se dificulta. El tema de la sobrerepresentación, que también ha sido un tema muy sonado desde el inicio, poco antes del inicio de la legislatura, ya que inició la legislatura, no se diga. El tema de sobrerepresentación, hace muchísimos años no se veía una mayoría de una bancada pues tan grueso como lo tiene hoy Morena, hay que decirlo, es el 76% del Congreso, al menos en la Cámara de Diputados, y obviamente pues esto también genera un poquito de inquietud en las bancadas opositoras. Pues mira, a mí me dio mucho gusto poder haber obtenido la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, porque vamos a volver a comprobar que lo que se había dicho de nosotros y nosotras pues no era real. Se dijo en muchas ocasiones que el presidente López Obrador se iba a intentar reelegir. Y ahorita que tenemos la mayoría calificada, podríamos modificar esa constitución para poder permitirle esa posibilidad o facultad, y no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque somos antirreeleccionistas. Como esta y otra serie de actitudes de parte de la oposición que vamos a ir exponiendo, que vamos a ir develando a cada paso que demos, demostrando que cuando ellos hacían sus mayorías calificadas en lo oscurito, debajo de la mesa, detrás de la puerta, con grandes sobornos y moches de por medio, como lo que fue el llamado Pacto por México, cuando las leyes pasaban de manera unánime, ahora no va a suceder. Y eso que sí tenemos la mayoría calificada sin necesidad de hacer esos pactos en lo oscurito. Andrea, uno de los temas que quedó pendiente en la legislatura pasada, que también causó mucho revuelo, es este tema de la reducción de las horas laborales, de 48 a 40 horas. A final de cuentas, este tema al final ya no pasó en la legislatura anterior. ¿Se va a retomar este tema en esta legislatura? Es una preocupación que tienen muchos trabajadores, hay mucha inquietud en este tema. ¿Se va a retomar o no? Mira, las reformas que se presentaron en legislaturas anteriores no caducan porque llegue una nueva legislatura. Es decir, en ocasiones no se tienen ni siquiera que volver a presentar. Son las comisiones ordinarias, en este caso sería la Comisión de Puntos Constitucionales y la Comisión de Trabajo, quien determine si es viable retomar esa discusión, y con la iniciativa que presentó la que fuera diputada federal juarense, bastaría para poder reanudar la discusión. En mi caso, y en términos muy personales, yo estoy completamente de acuerdo con la iniciativa. Me corresponde representar a los trabajadores de la industria maquiladora que representan a una parte de la clase trabajadora de toda la República Mexicana, pero una parte que de verdad se lleva muy duras las consecuencias del trabajo tras realizar 8 horas seguidas o 10 horas seguidas, 12 o hasta más. Claro, el mismo movimiento de forma repetida, y eso es dañino para su salud mental, es dañino para su salud física, es dañino para su salud emocional, les retira tiempo de la familia, les retira tiempo de recreación. Está completamente comprobado que si disminuimos de 48 a 40 horas
la jornada laboral, las personas se hacen más productivas. Eso se ha venido comprobando en muchos países en el mundo. Sin embargo, será la Cámara de Diputados quien determine, porque precisamente fue allí donde se presentó esta iniciativa. Esa sería la Cámara de origen y luego el Senado, la Cámara revisora. Entonces, reitero, en términos personales yo estoy de acuerdo. Esa discusión merece ser pues llevada a cabo nuevamente, pero ahora tomando en cuenta pues a otras voces, porque nunca hemos querido dar albazos en materia laboral. Nos gusta realizar los consensos necesarios, pero velando en todo y siempre por el trabajador y la trabajadora. Es la fuerza que mueve el mundo. Andrea, el tema del traspaso de la Guardia Nacional a Sedena, otro tema pendiente, ¿se va a retomar? ¿Va a pasar en las discusiones? Se va a retomar, es fundamental. Ciudad Juárez me parece que es el caso más claro de la pertinencia de esa reforma. ¿A qué voy con ello? Hemos tenido una serie de motines al interior del Cerezo número 3, que se encuentra aquí a la salida de Ciudad Juárez. Y ¿quién ha sido quien puso orden? No fueron las fuerzas municipales, no fueron las fuerzas estatales, fue precisamente la Guardia Nacional en conjunto con el Ejército Mexicano. La Guardia Nacional es un cuerpo de seguridad, de pacificación, con una disciplina castrense, pero tiene que desarrollarse aún más esta disciplina castrense, no en el sentido de mantener opacas las resoluciones en contra de militares o elementos de la Guardia que atenten en contra de derechos humanos, sino en el sentido de que funcione mejor. Nuestro país es un país que se encuentra en un grave problema de violencia y en ese sentido tenemos que tomar decisiones de corte radical, y me parece que esa es una decisión de corte radical que tiene que ser tomada en cuenta. Yo, en mi caso, estudiando los pormenores, he decidido votar a favor de la misma, no porque esté a favor de la militarización, sino porque estoy a favor de la pacificación. Andrea, pues agradecemos muchísimo tu participación el día de hoy en 15. Obviamente vamos a estar pendientes de cómo van avanzando estas reformas y bueno, seguiremos también pendientes del trabajo legislativo que están desarrollando los diputados por Chihuahua, los senadores por Chihuahua, allá en San Lázaro. Andrea, muchísimas gracias. Gracias, Eduardo, muchas gracias. Andrea Chávez, senadora de la República. Mi nombre es Eduardo Lara y nos vemos en el próximo episodio de En 15.